Este Malas Costumbres, en el cual acaba de contarles Vero Castañares, me permite entrar en un tema que realmente es muy prevalente todavía, como decía el doctor Marcos Hernández, porque en la Argentina casi hay 9 millones de personas que todavía fuman y nuestro objetivo es ayudar a que dejen de fumar. Mirá estas dos personas y a ver qué tienen en común. Escuchá esto que seguramente te va a recordar cuando eras joven, te va a recordar a algún amor. Escuchá. Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, se va de morir. Moriré yo por ti. Ay, Rosa, dame todos tus sueños. Dueño de tu amor quiero ser. Ay, la querida. Vida, junto a mi Te recordó algo, seguramente gitano. te recordó algo, ¿no? Qué tremendo que era el gitano. Tremendo. Y bueno, ¿qué tenían en común Sandro con Cacho Castaña? Escuchá. Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se la levanta. Quiere bailar y bailar y bailar, y bailar la noche entera. Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se la lleva. A ver las manos. Ambos pertenecían a una generación que fumaba en todos lados. Yo quiero que todos los que están acá y los que están en casa hagan esto. Que le pasaba a Sandro, el cual tuve oportunidad de ver, junto a Sergio Perrone. Respiren hondo, mantengan el aire adentro y piensen que no pueden sacar el aire. Respiren hondo, mantengan el aire adentro y piensen que no lo pueden sacar. Eso les pasaba. El pulmón es como una esponja nueva, que cuando se pone vieja, porque fuma, le pasa eso. Vamos a hablar con Marcos Hernández, que es médico neumonólogo, que sabe mucho de esto. Pero estos dos personajes, ¿qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Jorge? Estos dos personajes de una generación que fumaba un montón, tuvieron esto. Y eso es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algo que vos ves habitualmente. Sí, la verdad que sí. Y es muy bueno el ejemplo que utilizaste al principio, porque la sigla es EPOC y significa lo que vos mencionás, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva. Y la obstrucción de los bronquios es lo que implica que las personas ingresan el aire y no pueden sacarlo porque tienen resistencia para exhalar. Esa dificultad va incrementándose, sobre todo cuanto más necesitamos respirar. Y se genera esa dificultad que es lo que nosotros los médicos llamamos disnea, que es la sensación de falta de aire, ¿no? El otro punto fundamental es que es crónica, no son síntomas esporádicos o síntomas de una semana, sino síntomas que se sostienen en el tiempo y que vienen detrás de lo que venimos hablando y que venís puntualizando vos, que es el cigarrillo como primer agente causal, ¿no? Pues es que me parece desesperante pensar que vos metés el aire y no lo podés sacar. Cuando estudiábamos semiología en clínica con Burucúa decíamos tiene respiración de jareta, cara de jareta, porque ponía la cara así y hacen un esfuerzo para meter y no lo pueden sacar. Y vos ves las caras de los fumadores y rápidamente te das cuenta quién es fumador y quién es fumador. Sí, ¿no es así? Tal cual. Vos ves una persona grande que fumó toda la vida y le ves la piel diferente y la cara como de jareta porque le cuesta respirar, sacar el aire. Hay posturas específicas. El tórax se empieza a poner como más grande. Si nosotros vemos los pacientes con EPOC por ese atrapamiento de aire que se produce por la dificultad de sacarlo, vemos tórax hiperinsuflados, decimos nosotros. Tienen posturas como si se mantuvieran siempre en inspiración y en general eso les produce una desventaja para respirar. O sea que siempre hay características. Están más parados y con los espacios interrotores muy abiertos. Exacto. Ahí hay una placa que, fíjate, la tenemos, si la podemos ver, ahí tenés la placa. Esa es una placa, ¿no? Los espacios en cada uno es mucho más grande, como se ve ahí. Claro. Ahí lo ves. Es como una placa de fumador. Me dijiste algo importante que es no solamente el que fuma tiene esto, otras personas también lo pueden llegar a tener. Sí. Claramente cuando hay exposición a otros tóxicos, exposición crónica, al humo de leña, por ejemplo, también hay, no lo mencioné antes, hay un pequeño porcentaje que puede tener una
causa genética, menos del 3% o hasta el 3%. Pero como estamos hablando de una enfermedad prevalente, también hay un pequeño porcentaje que ya tiene cierta alteración en la reparación del tejido y tiene una predisposición mayor de causa genética, pero la mayoría son de exposición, ¿no? De inhalación. Lo loco de esto es que hay 4 millones de argentinos, 4 millones de argentinos que tienen esta enfermedad. Sí. O sea que muchísima de la gente que nos está mirando tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Es así? Tal cual. Y lo alarmante también es que el 77% de ellos, según varios estudios, sobre todo el EPOCAR, el 77% de ellos no saben que lo tienen. O sea, ¿cómo me doy cuenta si lo tengo? Porque eso es interesante saber. Claro. Bueno, vos estás en casa, me estás escuchando. Yo tengo POC. ¿Cómo tengo POC? ¿Por qué tengo POC? claro. Lo primero es la agitación, la sensación de falta de aire, que se sostiene en el tiempo. Puede haber tos con flema, limitación en la actividad diaria, son síntomas que se sostienen y que van siendo progresivos, ¿no? Y hacer la asociación con algún factor tóxico como el cigarrillo. Entonces, si yo fumo y tengo síntomas respiratorios como los que charlamos, puedo tener EPOC, ¿no? Y eso abre la posibilidad de la consulta, abre la posibilidad de hacer estudios como la espirometría para poder diagnosticarlo, ¿no? Sí, vos me decís, bueno, tengo EPOC, estoy en casa, fumé toda la vida, no puedo respirar. A nosotros los cardiólogos nos confundía mucho porque no sabíamos si era un problema de corazón que tenías o era un problema pulmonar que tenías. Eso también pasa, pues es habitual. La discusión entre el neumonólogo y el cardiólogo, ¿no? Tenemos un enemigo en común, ¿no? El cigarrillo no afecta solo a los pulmones, afecta a todo el cuerpo y la parte cardiovascular es una de las agentes blanco más importantes del cigarrillo y los dos producen falta de aire. Por eso el tema de la consulta, de discernir los síntomas, de la persistencia en el tiempo a veces ayuda un poco más y los estudios específicos, la espirometría, el examen físico pueden ayudar a discernir si la causa de esa disnea, de esa sensación de falta de aire es más de índole respiratoria o cardíaca. A veces hay un poco de las dos, ¿no? Porque hay asociación muy clara entre el EPOC y la enfermedad coronaria, entre el EPOC y la insuficiencia cardíaca. Pero lo que podés dejás de hacer las tareas cotidianas, ¿no? Subir una escalera, te cuesta mucho. Te invito, Marcos, y a vos también en casa, para ver si te sentís identificado, a ver testimonios de personas que tienen EPOC. Estas no son de acá, pero en la Argentina hay 4 millones como ellos. Así que alguno de tu familia puede estar incluido en estos testimonios. Pues yo sobre el 2003 empiezo a notar que me canso más, me encuentro mucho más fatigada, ya no puedo correr detrás de la niña como corría antes, ni llevar los pesos que llevaba antes. Entonces voy al médico y me empiezan a hacer pruebas. Primero me empiezan diciendo que es por fumar. En 2007 ya tengo una neumonía que la cojo en verano, en pleno mes del verano, cojo una neumonía muy grande en la cual me ingresan y ahí ya es cuando sí de verdad me dicen que tengo EPOC. Y ya la tengo en una fase grave. El médico me dijo que si no dejaba de fumar, sería de las personas que van con un, ¿cómo se llama?, con un carrito de estos con oxígeno, o en la espalda, o así de estos que es como un carrito, o colgado, entonces me lo puso muy difícil. Noto un poquito cuando subo las escaleras, porque yo trabajo en la limpieza. Entonces, cuando subo, porque yo trabajo en la limpieza en portales, entonces, por suerte o por desgracia, los portales que yo limpio no tienen ningún ascensor. Entonces, me subo hasta el cuarto de un tirón, cargada, entonces cuando llego por el tercero ya me voy viendo un poquito sofocada. Lo del oxígeno me lo he tomado como una rutina. Tengo 4 horas libre, vivo con mi mujer y entonces digo, ¿sabes qué? En lugar de cocinar nos vamos al restaurante al mediodía. Por la noche nos hacemos una tortillita, un poco de pan de tomate, fruta, ¿no? Y esas 4 horas las aprovechamos para lavabo, aseo, afeitarte, tal, ir a la comer al mediodía y el resto, pues el tema de respirar. Qué fuerte lo que acaba de decir. El tema de respirar. No es menor. Sí, qué importante que son estos testimonios que pones porque me dan pie a poner en consecuencia situaciones de la vida diaria. Los pacientes tienen miedo a tener oxígeno, por ejemplo, pero hay muchas intervenciones en el tratamiento que podemos hacer en la EPOC que mejoran mucho su calidad de vida y que disminuye mortalidad, ¿no?
Veía ahí un paciente con oxígeno, por ejemplo, aquellos pacientes, los más graves, que es el grupo más chico, utilizar oxígeno les da posibilidad de hacer más ejercicio, de prolongar la sobrevida y de agitarse menos. Entonces, no siempre es una condena usar oxígeno, a veces es una herramienta para poder estar mejor, vivir más y mejor, ¿no? Ahora voy con Vero, pero qué importante esto, porque por ahí vos no querés usar oxígeno y no podés caminar una cuadra o no podés pasear el perro. Y tal vez con el oxígeno, que lo utilizás durante un tiempo y después te lo sacás y salís a pasear el perro, te estás mucho mejor. Y prolongás la sobrevida, que eso es también un dato muy importante. Sí, hay 2 o 3 intervenciones que en los pacientes con EPOC prolongan la sobrevida y mejoran la calidad también de vida, ¿no? Una es la rehabilitación, la actividad física, es clave. Después de algún periodo de exacerbación es un deterioro de los síntomas que habitualmente tengo, la rehabilitación está indicada, o cuando tengo limitación en mi actividad diaria, no puedo hacer las actividades que habitualmente hacía o las que quiero hacer, la rehabilitación mejora y me permite realizarlas en la mayoría de los casos. La otra, por supuesto, si estoy fumando, es dejar de fumar, es la primera, ¿no? Después está también el uso de oxígeno que mencionábamos antes, pero eso está para el paciente que realmente tiene indicación, no es para todos, ¿no? Y por último, toda la medicación inhalada. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de estas exacerbaciones y también ayuda a tener más sobrevida. Vero. Tengo 2 preguntas para hacerle, doctor. La primera es si esto ocurre solamente a personas mayores o si siendo alguien joven de 20, 30 años también puede tener EPOC. Y la otra es si esto me puede llevar a tener asma. Entiendo que no son lo mismo, ¿no? EPOC y asma. No, pero es un diagnóstico diferencial que siempre está sobre la mesa a la hora de un paciente que se agita y que tiene dificultad para respirar porque hay muchos síntomas en común. El EPOC es una enfermedad del adulto. En mayores de 40 años es donde se empieza a ver con más frecuencia, ¿sí? Esa es una de las diferencias con el asma, por ejemplo. Entonces, los jóvenes y en la infancia no hay EPOC, pero ahí se gestan muchos factores de riesgo que pueden hacer que un paciente desarrolle EPOC en edad adulta, ¿sí? Infecciones en la infancia, repetidas, van deteriorando la capacidad, bajo peso al nacer, prematurez, exposición a tóxicos en la infancia. No van a afectar con EPOC a ese niño, pero va a desarrollar sus pulmones menos y si hay un agente agresor externo, luego voy a desarrollar EPOC, ¿no? Entonces no es de los jóvenes, fundamentalmente es una enfermedad de los adultos mayores. ¿Sí? Te invito a ver un 3M, vení conmigo, vamos a verlo acá. Vos que estás en casa, no te asustes, vamos a meternos dentro de un pulmón de una persona. Wow. Ahí tenés... Ponte acá, mira, ahí Marcos, ahí. Dale. Fíjate, esta es la nariz, no sé si la llegan a ver. Sí, la se nariz, ahí la nariz. Vamos a entrar por la nariz, entrar despacio. Fíjate, ahí, paralo ahí. Ahí, Marco, vos lo sabés mejor Ahí que yo. están los cornetes. Ahí, Estamos andá en la contando primera qué porción hace. de la nariz. Vamos avanzando. Esa es la epiglotis, las cuerdas vocales, ya la pasamos. Y ahí ya estamos dentro de la vía aérea, ¿sí? Despacio, despacio. Esos anillos que se ven ahí es la tráquea. Pasamos ahora hacia uno de los bronquios y estamos del lado derecho. Y esas son todas las divisiones que dan las ramitas y es el camino que hace el aire a la hora de respirar, ¿sí? Ahí vamos avanzando, llegamos, y vamos a llegar a donde yo le digo prácticamente el elixir de la vida, que es esto, que es el alvéolo, y ahí se produce un intercambio. Vos en casa te está pasando eso. Paralo ahí, Clary, mirá, perdona, esto es un alvéolo, esto es un vasito, esto es microscopio, ¿no? Un vasito, y acá está la bolsita de aire. De acá, acá va a pasar a la molécula de oxígeno. Y de acá, acá va a salir la molécula de dióxido de carbono. Miralo ahora porque es fantástico este video. Avanza, Clarín. Mirá. Fíjate, ahí lo tenés. Y ahí lo que se produce es una destrucción en el EPOC de esto, ¿no? Claro, eso es lo que se llama enfisema. Se destruye el área de intercambio. Ahí está pasando, mirá, ahí pasa la molécula de Esos son los oxígeno. ¿La ves? glóbulos Ahí la blanquita. Sí. Sí. Perdón, ¿cómo me decías? Claro, esa es la barrera de intercambio, donde el oxígeno ya a nivel molecular pasa desde el aire hacia la sangre, ¿no? Y el punto de contacto es el alvéolo y se van perdiendo esas unidades con los tóxicos como el cigarrillo y eso es lo que se llama enfisema, ¿no? Es la destrucción de esa esponja que mencionabas al principio y disminuye la capacidad, la eficiencia del pulmón en cada respiración de poder tomar el oxígeno, ¿sí? Y eso también produce la necesidad de oxígeno en los casos más severos, ¿no? Sí, ahí tenés un bronquio que se va a inflamar. Fíjate ahí la inflamación, cómo se produce. Es un tubito por donde entra el oxígeno para que vos tengas, para que sea prácticamente perfectamente. Esto
¿La espirometría cómo es? Es el estudio que se hace. ¿Cómo es una espirometría? La espirometría es un método muy sencillo que lo que hace es medir nuestra capacidad respiratoria. Y básicamente es una expiración forzada, ¿sí? Yo incorporo aire a mi máxima capacidad y soplo con toda mi fuerza durante por lo menos 6 segundos o hasta hacer una curva sostenida, ¿sí? Es un estudio sencillo, que no duele, simplemente tiene el esfuerzo de soplar. Y con eso podemos valorar si los bronquios están obstruidos o no, ¿sí? Y determinar la presencia de EPOC, por ejemplo. Esta placa quiero que la pongas a pleno, Renato, que es algo nuevo que hay muchísima gente que lo tiene, que es el tema del cigarrillo electrónico. Como neumonólogo, indudablemente nosotros los cardiólogos estamos totalmente en contra del cigarrillo electrónico. ¿Y cuál es la experiencia que vos tenés? Bueno, por suerte estamos todos de acuerdo, todos los especialistas con eso. Que la verdad que el vapeo o los cigarrillos electrónicos surgieron con la premisa de ayudar a dejar de fumar, con la premisa de ser saludables, y la realidad nos muestra que no nos ayuda a dejar de fumar porque mantiene el hábito de inhalar y sostiene esa situación y no ha sido efectivo para ello, y tampoco es saludable porque tiene un montón de tóxicos, produce reacciones inflamatorias e incluso también se lo ha asociado a cáncer como al cigarrillo, ¿no? Te invito a que hagamos una campaña de una actriz muy famosa, Soledad Silveira, que la verdad que personajes de públicos como ella o como Facundo Arana, que vimos hace poco, que se metan dentro de este fantástico porque nos ayudan a los médicos a poder concientizar. Vamos a verla. Si vos tenés más de 40 años y fumás o fuiste fumador, también podés tener EPOC. Y el diagnóstico se hace a través de un estudio muy simple que se llama espirometría. Cuando consulté a mi neumonólogo, ya estaba muy avanzado. Que a vos no te pase lo mismo. Que a vos no te pase lo mismo, eso es real. Vamos a sentarnos y amablemente te voy a pedir, vamos a hacer algunas consultas que tenemos de los televidentes para que les vamos a ir respondiendo. Dale. Que llegaron un montón a Médico Familia C9, ahí lo podés dejar. Y si no, se la enviamos a Marcos después. Pero vamos a la primera pregunta, Vero. A ver, la primera consulta que llegó es la de Carlos, que dice: Doc, lo molesto porque quiero saber sobre la rehabilitación respiratoria. Tengo EPOC muy severo y enfisema en ambos pulmones. Uso oxígeno para salir de mi casa. ¿Cuánto puede mejorar la calidad de vida? Pregunta Carlos. Bien, esto es una pregunta muy frecuente. Mejora mucho la calidad de vida. ¿Cuánto? Bueno, hay que llevar el proceso adelante, pero la garantía de que la rehabilitación va a mejorar su capacidad, va a disminuir su sensación de agitación y también nos familiariza con el uso del oxígeno, con la cantidad que tengo que usar y estar más ágil con todo lo que tiene que ver con los dispositivos. Así que la rehabilitación es fundamental. Necesita una indicación médica y hay muchos centros especializados, sobre todo para los pacientes que usan oxígeno, que pueden ser los lugares donde desarrollar esta tarea, ¿sí? Y no se necesita mucho tiempo. A veces con 3 meses de rehabilitación ya nos pone en otra condición, ¿no? No es una situación necesariamente para hacer todo el año. A veces con 3 meses ya nos pone en una situación favorable. Eso es muy bueno. 3 meses te sirven para avanzar y sentirte mucho mejor, porque la realidad es que te sentís mucho mejor. Vamos a otra, Vero. Próxima consulta. Beatriz dice: tengo 78 años y el cigarrillo me llevó al EPOC y otras afecciones. No pude dejar de fumar hasta que me internaron. Pasaron 11 años y mis pulmones no se recuperaron. Trato de caminar un poco todos los días. ¿Qué más debería hacer? Pregunta, y dice que quiere seguir disfrutando de sus nietos. Bueno, ella pone una palabra, dice, y otras afecciones, ¿no? El EPOC es una enfermedad de los adultos y el cigarrillo tiene muchos enemigos comunes. Entonces hay que valorar al paciente de manera integral, ¿no? Como el médico de familia. O sea, hay que ver la parte cardiovascular, ver que la presión esté bien, el peso, analizarlo globalmente, porque muchas de las cosas asociadas pueden estar contribuyendo a que ella no mejore, ¿no? Y después está el tratamiento específico. Debemos revisar si está con tratamiento inhalado adecuado, si está haciendo rehabilitación de vuelta, y con esas pautas podemos mejorar a todos los pacientes. Hay que ver el grado, pero siempre se mejora. Vamos a la última, Vero. Vamos a ver, la de Leandro, que dice: tengo 45 años y tuve que dejar de fumar porque me detectaron EPOC. Además, en un estudio me diagnosticaron hipertensión pulmonar. Quisiera saber qué es y si tiene cura. Bueno, el EPOC no tiene cura, pero se trata y mejora, ¿no?
La hipertensión pulmonar es otra comorbilidad más asociada que frecuentemente se ve en los pacientes con EPOC y a veces también puede surgir sin EPOC. Pero los pacientes que tienen EPOC agrava su situación y da más sensación de falta de aire. Tiene tratamientos específicos, pero siempre hay que tratar de mejorar la enfermedad fundamental que está afectándolo, ¿no? Tiene opciones todavía con el manejo de sus enfermedades que cuentan, ¿no? Marcos, te agradezco mucho. Yo quiero dar un mensaje final. Nunca es tarde para dejar de fumar. Nunca es tarde para dejar de fumar. Si Marcos y yo y todo el equipo te hizo pensar que si fumás y podés hacerlo, hacelo. Hacelo. Entrá a las páginas nuestras, tenemos en Jorge Tartaglione Salud, Médico, Familia. Te ayudamos, pero nunca es tarde para dejar de fumar. Marcos, un placer. Gracias, Jorge. Gracias por venir. Después del corte...